Hola compis, de la receta de hoy solo os voy a decir una cosa. Si yo siguiera teniendo restaurantes, esta receta formaba parte de las entradas de la carta, pero vamos, un 100%. Es una receta casual y cuando se le hice a mi mujer la primera vez no daba un duro por lo que estaba haciendo y nos quedamos los dos flipados. Espectacular. Es una receta de 10, así que os aconsejo que la hagáis porque ya veréis qué sencilla es y que la disfrutéis. Esta receta se la voy a dedicar a Antonio Arribas. Antonio, te tengo preparada otra receta, pero tengo que utilizar 2 o 3 mañanas porque es un poco complicada. Entonces, esta receta me ha resultado tan buena y tan espectacular y tan sencilla y tan compleja a la vez que he preferido dedicarte a esta, aunque cuando haga la otra te prometo que también te la dedicaré. Así que yo sé que tú eres una persona que lo entiendes todo, que cada vez que nos juntamos parece que te pones en la parte de atrás con una perspectiva, pero estás pendiente de cada uno de nosotros, analizando nuestra forma de ser, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pendiente de todo el mundo para que todo el mundo se encuentre a gusto. Así que con todo mi cariño te dedico esta receta. Espero que te guste, dile a Paloma que te la haga y si no, hazla tú, que yo sé que tú también puedes, y que la disfrutéis porque es un... Y si no, ya la haremos cuando estemos juntos. Espero que disfrutéis de ella. Que disfrutéis de esta receta, compis. Hasta el próximo vídeo. No sabía cómo llamarla, pero bueno, me parece que le pega. Le iba a llamar Dulce Sueño de Shiitake, que también le pega, pero la sensatez me ha hecho llamarla de otra manera. Que disfrutéis de la receta. Hasta el próximo vídeo, compis. Comenzamos. Bueno, vamos a confitar una cebolla generosamente para poder hacer para 4 personas 12 cucharadas de cebolla confitada. Bueno, lo primero que hay que tener es la confitura de tomate que sale en nuestro canal y que aquí arriba os dejo la receta. Un día antes o un par de días antes para que se asiente y sobre todo para que esté fría. Bueno, pochamos la cebolla hasta caramelizarla con sus propios azúcares y cuando ya la tengamos muy pochadita, la retiramos, la colamos para que suelte todo su aceite y la reservamos. La cebolla y la confitura no importa que vayan frías en este plato, aunque la confitura debe ir fría y la cebolla del tiempo. O sea que si vamos a hacerlo, secamos la cebolla o le damos un golpecito al micro de medio minuto o 1 minuto y solucionado. Bueno, ya veis cómo está, que ya no se le puede sacar más de sí a la cebolla y la retiramos. En una plancha vamos a poner 6 shiitakes. En este caso, como vamos a comer, mi mujer y yo vamos a comer solo los dos y es un plato único, vamos a hacernos 6 para cada uno. Os recomiendo que si sois más de 2 y si lo vais a utilizar como una entrada, hagáis únicamente un número impar, 3. Porque es un plato que va a dejar un sabor de boca espectacular. Y más, está muy rico, está súper rico. 6, si te comes 6, súper rico. Pero queda muy bien porque la gente se va a quedar con unas ganas de más impresionante. Y os va a favorecer la entrada a un segundo plato. Bueno, echamos un poquito de sal encima de la shiitake cuando están así, con la parte de abajo hacia arriba. Y las damos un par de vueltas porque se trata de que se hagan bien, no se pasen, pero se hagan bien, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya veis que las aprieto un poquito para que se doren por la parte interior. Y cuando estén las vamos a retirar. Un pelín de sal nada más, daros cuenta que lleva jamón. Y lo interesante es el contraste. Yo, como no podemos tomar mucha sal, ni mi mujer ni yo no les echo si no queréis tampoco echarle porque el jamón le va a dar suficiente sal. La retiramos y a emplatar. O sea, si vais a hacer para 4 personas, utilizar una plancha grande de estas eléctricas. Para esto hay que servirlo y comerlo, porque la seta tiene que estar caliente y luego vamos de la seta a la cebolla y de la cebolla a la confitura y de la confitura al jamón por temperaturas diferentes. Texturas diferentes y sabores, una explosión de sabores, de verdad, es una gozada de plato. Vamos a poner una cucharada sopera
pero que no se salga de la seta. De cebolla confitada, esa ya la pondremos lo que le falta, ¿vale? Pero que sea como cubrir un poquito la seta. Como siempre, manos limpias y a emplatar. Y vamos a poner una cucharada de café. Que no llegue a una cucharada de café. Bueno, si es de café sí, porque las de café son muy chiquititas. Media cucharada de postre o casi una cucharada de postre de la confitura de tomate. Ahora añadimos a la seta primera lo que le faltaba de cebolla y ahora vamos a echar la confitura de tomate. Un pelín que se note, ¿de acuerdo? Pero de verdad que le va a dar una sensación brutal, un sabor brutal al conjunto. Bueno, una por una ya habéis visto, va la cucharada casi entera, pero no va entera, no va muy... Las ponemos y luego vamos a poner una lasca sobre cada seta. Una lasca de jamón ibérico. Yo tengo la suerte de tener uno muy bueno, un ibérico de bellota 100%, que le regalaron a mi hija le regalan uno y a mi hijo otro, las empresas donde trabajan. No tengo la misma suerte. Y ponemos una lasquita de jamón ibérico encima, que se vea lo demás por cuestión de platado, que se vea lo que hay debajo. Luego nos han sobrado unos cachitos que voy a poner en el medio para poner el perejil. Y menudo plato, de verdad. Le echo un chorrito de aceite de oliva al final con una cuchara. El chorrito de aceite lo echo con una cuchara por una razón. Porque estoy cogiendo el aceite que he utilizado para las setas, para que tenga más sabor. Antonio, este plato me pasa lo mismo que contigo, que cada vez que me junto con el plato o me junto contigo me queda un grandísimo sabor de boca. De verdad, espero que lo disfrutes. Compis, menuda receta, es que no dudéis en hacerla. Hasta el próximo vídeo, que disfrutéis de la receta. Por cierto, de los que disfrutáis de mi comida de cumpleaños de todos los años, este va a ser uno de los entrantes. Y no digo más.